A ver, vamos a desarrollar el día de hoy el tema de sucesiones. ¿Ya? Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de sucesiones. El problema uno nos dice, no indica el término que completa la sucesión numérica expresado en base n, donde n es menor que 3, ¿no? Ahora, si n es menor que 3, pues tú has trabajado en aritmética. Tú sabes que cuando uno habla de base, ¿no? Cuando uno habla de base, la base, ¿no? El sistema de numeración deben haber hecho. Tú sabes que la base de un número siempre es mayor o igual que 2. Pero dice que esta base tiene que ser menor que 3, por dato del problema. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de n, ¿cuánto vale, profe? Quiere decir que n vale 2. ¿Qué quiere decir eso? Que estos de acá, estos números de acá están en base ¿qué? Estos números de acá están en base 2. O sea, tú tienes acá el número 1, 0 en base 2. Luego tienes el número 1, 1 en base 2. Luego tienes el número 1, 0, 1 en base 2. Y luego tienes el número 1, 1, 1 en base 2. Y luego tienes el número 1, 0, 1, 1 en base 2. Y luego tienes el número 1, 1, 0, 1 en base 2. A ver, perdón, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Y lo que te está preguntando acá, pues chicos, lo que te está preguntando es cuál es el término que continúa. Indica el término que completa la sucesión numérica. ¿Ya? Indica el término que completa la sucesión numérica. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo podemos calcular ese número que continúa? Pero lo que vamos a hacer es para poder darnos cuenta es expresarlo en base 10, ¿no? Ahora tú dominas pues lo que es la descomposición polinómica, así que vamos a descomponer, ¿no? Cuando es dos cifras simplemente es 1 por 2 más 0, que sería 2. Acá sería 1 por 2, 2, más 1 sería 3. Sería 1 por 2, pero como acá hay tres cifras, sería 1 por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces 1, 0, 1, o es así, ¿no? En base 2, ¿qué sería? 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2, más 1, ¿no? Este es 0, 2 al cuadrado 4, por 1 sigue siendo 4 y más 1 es 5, o sea, acá es 5. ¿Cuánto sería el siguiente? A ver, ¿cuánto sería el siguiente? ¿Cuánto sería este número de acá? 1, 1, 1 en base 2. ¿No? Sería 6. no, 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1 sería. ¿Cuánto sería eso? 7. 7, ese sería 7. ¿Y cuánto sería el otro? El número 1, 0, 1, 1 en base 2, ¿no? Sería 1 por 2, en este caso sería 2 al 11. cubo, más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1, ¿no? Esta es tu nota, 0. Aquí cuánto hay, 8. Aquí cuánto hay, 2. Aquí cuánto hay, 1. ¿Quién sería? 11. ¿Quién es el otro? ¿Quién es él? 13. 13, listo. Entonces, una vez que tú lo llevas a base 10, que son esos números que están de color blanco, lo que tú tienes que hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué término sigue en esta sucesión de acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué término continúa en esta sucesión de acá? 17. Que sigue 17. Es cierto, sigue 17. Ahora, no le busques un patrón porque no le vas a encontrar. Para tú poder decir que el número que sigue es 17, tienes que saber que estos números de acá, ¿qué vienen a ser? Ah, profe, estos números de acá vienen a ser números primos. Esto de acá son los llamados números primos. No es una sucesión especial, ¿no? De números primos. Ahí está. Profe, pero la respuesta es 17, no. La respuesta tiene que estar en base 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con 17? 17 lo voy a llevar a base 2. ¿Y cómo se lleva un número que esté en base 10? ¿Cómo se lleva a la base 2? ¿A través de qué? A través de divisiones sucesivas. A través de divisiones sucesivas, ¿no? 17 entre 2 sería 8. 8 por 2, 16. Te sobra 1. 8 entre 2 sería 4. 4 por 2, 8. A ver, perdón. 4 por 2, 8. ¿Te sobra cuánto? Te sobra 0. Y acá que sería 2, ¿no? 2 por 2, 4. Te sobra 0. Y esto puede seguir dividiendo entre 2, ¿no? Sería 1. 1 por 2, 2. Y te sobra 0. Y este 1 ya no se puede resolver, ya no se puede seguir dividiendo. Y esto se toma de la parte final al inicio. ¿Cuál es el número que continúa acá? Entonces sería el 1, 0, 0, 0, que serían 3 ceros, y de vuelta el 1. Eso sería el número que continúa. El 1, 0, 0, 0, 1. Ahí está. Ese es el número que continúa. ¿Listo? Sigamos entonces.
Problema número 2. Da la siguiente sucesión cuya regla de formación es que el término, a ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Te dice que el término enésimo, ¿no? El término n te está diciendo que es igual al término ¿qué? Al término n más 1 menos el término n más 2, ¿no? Se sabe que el término, el término 1 es 2, el término 23 es 156. Te pide ayer el término 35. Entonces, ¿cómo podemos hallar el término número 35? Ahora, lo que tú puedes hacer acá es lo siguiente, ¿no? Este término n más 2, por ejemplo, puedes pasarlo para este lado y tú dices que el término n más 2 es igual a ¿quién? Al término n más 1 y él pasa a restar, ¿no? Menos el término n, ¿no? Tú dirías eso, ¿no? El término n más 2 es igual al término n más 1 menos término n. Tú quieres hallar el término 35. Ya, tú quieres hallar el término 35. A ver, el término 23 vale 153. A ver, vamos a ver. Y el término 1 vale 2. Primero, como yo quiero hallar el término 35, yo quiero que acá aparezca 35, tendría que darle n igual a 33. Tendría que darle n igual a 33. Si n vale 33, 33 más 2 sería 35, sería el término 35 es igual al término que, si n vale 33, sería el término 34 menos el término 33. Ahí está. Tendría que hacer eso. Y luego pues le doy n igual a 32. Si n vale 32, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Ah, profe, entonces yo reemplazo ese 32, ya, yo reemplazo ese 32 y lo que voy a tener es el término 34, el término 34 es igual al término 33, es igual al término 33 menos el término 32, menos el término 32. Ya, luego voy a colocar ¿qué cosa? N igual a 31. Y si coloco n igual a 31, tendría el término 33, ya, el término 33 es igual al término 32 menos el término 31. Así hasta n igual a 23. Voy a continuar así, ya, voy a continuar así hasta n igual a 23. Porque si n vale 23, voy a tener el término 25, ya voy a tener que el término 25 es igual al término 24 menos el término ¿quién? Menos el término 23, ¿no? Pero para que te des cuenta, vamos a hacer acá lo siguiente, a ver, para que te puedas dar cuenta. Lo voy a colocar acá y voy a hallar un término, una fila anterior, para n igual a 24, por ejemplo. Para n igual a 24 tendrías que el término 26, es igual al término ¿qué? Al término 25 menos el término 24. Ahora, si tú te das cuenta, mira lo que va a pasar. El menos 33 con él se van. Menos 32 con él se van. Y de esa manera se van a ir. De esa manera se van a ir. ¿Y qué es lo que te va a quedar? La suma de ellos dos nada más. ¿No? Pero date cuenta que acá te está quedando otros números que no lo puedo hallar. A ver, a ver, a ver. Un ratito. El término n es igual al término n más 1 menos el término n menos 2. El término n más 2, término n más 1 menos término n. Ahí se debió haber anulado. A ver un ratito. Ujú. Hay un pequeño detalle ahí, ¿no? A ver, un ratito. Por ejemplo, si el primer término es 2, el segundo término le llamo A
¿Quién sería el siguiente término? Según esto sería la diferencia, ¿no? A menos 2. Y el siguiente término sería la diferencia de él menos él. Como es él menos él, sería menos 2. El siguiente término sería la diferencia de ellos dos. Y si lo resto sería menos A. Mira, mira, vamos a analizar creo que así. A ver, a ver. Vamos a trabajar aquí a un costado, ¿ya? Porque ahí, o sea, lo que pasa es que, si bien es cierto, acá se anula, tengo cuánto vale el término 23, tengo quiero hallar el término 34, pero me falta esto, ¿no? Es más, el término 34 acá se va a cancelar, ¿no? Pero el detalle es cuánto vale estos términos, ¿no? Entonces ahí viene un poquito la dificultad de que no se puede cancelar, ¿no? O sea, si se hubieran podido cancelar y solo te quedaba acá el primero y te quedaba el último, pues se hubiera podido resolver, ¿no? Pero en este caso no. Entonces vamos a analizar. A ver, el primer término, el término 1 es 2. Vamos a decir que el término 2 es A. Entonces, el término 3, ¿quién viene a ser el término 3? El término 3 viene a ser la diferencia de él menos él. El término 3 viene a ser A menos 2. Y el término 4, ¿quién viene a ser? El término 4 viene a ser él menos él. Pero él menos él sería menos 2, porque A menos 2 menos A, el A se cancela y te queda menos 2. ¿Y quién sería el término 5? El término 5 sería él menos él. Entonces sería menos 2 menos A menos 2. Sería menos 2 menos A. Menos por menos más 2. Se va y ¿qué te queda? Menos A. Después te queda menos A. Ahora, ¿quién sería el término 6 entonces? El término 6 sería, como vas a restar, sería menos A menos menos más 2. Menos A más 2. ¿Y quién sería el término 7? El término 7 sería la resta, ¿no? Sería menos A más 2 menos menos A. Pero menos menos A se hace más A y se va con este y te queda que el término 7 vale 2. Ahora, si el término 7 vale 2, ¿te das cuenta que has vuelto al primer término? ¿No? Porque el término 8, ¿cuánto sería? Date cuenta, el término 8 sería la diferencia. Sería 2 menos menos A más 2, que sería 2 menos y menos más A menos 2. El 2 con el 2 se va, te queda. ¿Te das cuenta? Has vuelto al inicio. ¿Te das cuenta? Has vuelto al inicio. Es cada 6. ¿Ya ves? Eso me va a ayudar. Esto de acá es lo que me va a ayudar. ¿Listo? Cada 6, ¿no? Ahora, si es cada 6, entonces, ¿qué sucede? Pues muy simple, mira. Si quieres, trabajas rapidito. Además, los números son pequeños, me parece. ¿No? Término 7, 8, por ejemplo. ¿Quién volvería a ser término 12, por ejemplo? Él sería el término 12, por ejemplo. No, él sería el término 24, por ejemplo, ¿no? O si quieres, vas en orden, no hay ningún problema. ¿Ya? Él sería el término 12, luego sería el término 18, luego sería el término 24, luego sería el término 30, y finalmente sería el término 36, ¿no? Quiere decir que él sería el término que, él sería el término 11, él sería el término 17, él sería el término 23, y él sería el término que, el término 29, y él sería el término 35. ¿Te estás dando cuenta que el término, mira, el término 23 y el término 35 están coincidiendo? Están en la misma, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir que acá es término 12, término 18? Que el término 6, el término 12, el término 18, el término 24, el término 30 y el término 36 son iguales. Y aquí el término 11, el término 17, el término 23, el término 29 y el término 35 también van a ser iguales. Pero como el término 23, por dato del problema, el término 23 vale 156, entonces, ¿qué es lo que voy a decir entonces? Voy a decir que el término número 35 es igual a 156. Ahí está. El término número 35 es igual a 156. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. La suma de los 5 primeros términos de una sucesión lineal creciente de 17 términos es 40. Los 5 últimos términos es 220.
halle el noveno término. Halle el noveno término. La suma de los 5 primeros términos de una sucesión lineal creciente de 17 términos es 40. Los 5 últimos términos es 220. Ya. Halle el noveno término. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer esto. Ya. Él sería el término 1, el término 2, el término 3, el término 4 y el término 5, ¿no? Y los 5 últimos, que lo voy a escribir aquí abajo por tema de espacio. Estos son los 5 últimos, ¿no? Como son 17 términos, él sería el término 17, él sería el término 16, él sería el término 15, él sería el término 14 y él sería el término 13. Ahora, por dato del problema, la suma de ellos, a ver, la suma de ellos, ya, la suma de todos ellos, ¿cuánto me da? A ver, la suma de todos ellos, ¿cuánto me da? ¿Qué dices? Acá dice, la suma de los 5 primeros términos de una sucesión lineal de 17 términos es 40. Ellos suman 40. Y la suma de ellos, ¿cuánto me da? 220. Mira, una propiedad, ¿ya? Una propiedad rapidito. Si acá tú tienes 5 términos, y esto solo funciona cuando es una progresión lineal, cuando es una sucesión lineal o cuando es una progresión aritmética. Recuerda que una sucesión lineal y una sucesión aritmética es lo mismo. Ya, una sucesión lineal y una sucesión aritmética es lo mismo. Ya, recuerda eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mira, si la suma o si te dan términos y tú puedes ubicar un término central, o sea, porque tú, profe, aquí en el centro, ¿quién está? Él. ¿Y quién está aquí en el centro? El de acá. Si estás en una sucesión lineal, conoces la suma y tú quieres hallar el término central, simplemente divide la suma entre cuántos números son. ¿Cuánto es la suma? Profe, la suma son 5. Son 5 números, entonces sería 40 entre 5. ¿Y 40 entre 5 cuánto me da? 8. ¿Qué quiere decir que acaba 8? Profe, la suma es 220. ¿Cuántos números son? 5. 220 entre 5. Y 220 entre 5, ¿cuánto me da? 44. ¿Qué quiere decir? Que el término 15 es 44. ¿De acuerdo? El término 3 es 8 y el término 15 es 44. Ahora, yo tengo esto. Del término 3, para llegar al término 15, recuerda que si es una progresión aritmética o es una sucesión lineal, tú tienes que sumar más R y así, ¿no? Acá también, ¿no? Más R, ¿no? Yo te pregunto, para llegar del término 3, llegar al término 15, ¿cuántas R's le tengo que sumar? A ver, ¿cuántas R's le tengo que sumar? Mira, por ejemplo, para llegar al término 5 le tenía que sumar 2R, que simplemente restaba 5 menos 3, 2. Para llegar al término 4, ¿cuánto? ¿No? Para saber la cantidad de R's, ¿ya? Para saber la cantidad de R's, tú tienes que restar las posiciones. 15 menos 3, 12. Le tienes que sumar 12R. Le tienes que sumar 12R. Oye, pero tú sabes que él vale ¿cuánto? Él vale 40. Él vale 220. Y para llegar, ¿cuánto le tienes que sumar? 180. ¿Qué quiere decir entonces? Que 12R es igual a 180. Y si 12R es igual a 180, R vale ¿cuánto? R vale 15. Ahora para terminar, no quiero aplicar fórmula. Escúchame. Tú tienes el término 3 y quieres hallar el término 9. El término 3 por dato del problema vale ¿cuánto? Vale 40.
Pregunta, ¿cuántas R's le tienes que sumar al término 3 para llegar al término 9? Resta 9 menos 3, 6. Le tienes que sumar 6 R. Pero como tú sabes que R vale 15, le tendrías que sumar 6 por 15. ¿Y 6 por 15 cuánto me da? 6 por 15 me da 90. ¿Qué quiere decir entonces? Que el término 9 ¿cuánto vale? El término 9 vale 130. Ahí está. El término 9 vale 130. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. 4. Dada la siguiente sucesión, ¿cuál es el término común a ambas sucesiones, sabiendo que ocupan el mismo lugar? Ahora, si tú observas, estamos trabajando con sucesiones lineales, y por ejemplo, esta sucesión va aumentando. ¿Cuál es la razón de esta sucesión, de esta primera sucesión de arriba? ¿Cuál es la razón? ¿De cuánto en cuánto va aumentando? Va aumentando de 3 en 3. Entonces, la razón es igual a 3. Ahora, si la razón es igual a 3, el término enésimo va a ser igual a 3n. Pero ¿sabes 3n más quién? Más el número anterior al primero. Creo que vamos a hacerlo aquí para que puedas entender. Yo primero, tengo al número 5, al número 8, ¿ya? Al número 11 y al número 14. Si tú quieres hallar el término enésimo, primero tienes que hallar la razón. Ya hallé que la razón vale 3. Si la razón vale 3, quiere decir que el término enésimo es igual a 3n. Pero acá tienes que agregarle algo. Y ese algo va a depender de quién, del número anterior al primer término. ¿Quién está antes del primero sabiendo que la razón es 3? ¿Quién está antes del primer término? ¿Quién está antes del 5 sabiendo que la razón es 3? 2. No es 2. Entonces, el término enésimo es 3n más 2. Listo. Ahora, vamos por el otro. En esta otra sucesión yo tengo los números, bueno, tengo 166, tengo 162, tengo 158 y luego tengo 154. Pregunta, ¿cuánto vale la razón? Profe, va disminuyendo. Entonces, como va disminuyendo, la razón es menos 4. Y si la razón es menos 4, el término enésimo, que le voy a llamar la sucesión Bn, el término enésimo va a ser menos 4n. ¿Pero más quién? Más el término anterior al primero. Y si tú sabes que va restando 4, ¿qué número va acá? Para que restando menos 4 me dé 166. No tendría 170. 170. Entonces, este término va a ser 4n más 170. Como te están pidiendo el término común a ambas sucesiones, sabiendo que ocupan el mismo lugar, importante, que ocupan el mismo lugar, entonces estos dos lo voy a igualar. ¿Qué voy a decir entonces? Voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir que 3n más 2 es igual a menos 4n más 170. Profe, este menos 4n viene a sumar, sería 7n. El 2 pasa a restar, sería 168. ¿Cuánto es el valor de n entonces? 24. El valor de n es 24. El valor de n es 24. Y si tú quieres hallar el término común, simplemente, ¿qué es lo que vas a hacer entonces? ¿Reemplaza aquí o reemplaza acá, donde tú desees? 3 por 24, voy a reemplazar en el primero, 3 por 24 más 2, ¿no? Y 3 por 24 más 2 sería 3 por 24, 72, y más 2, chicos, eso sería 74. ¿Cuánto sale ahí entonces en el problema número 4? Sale 74. ¿Ya? Sale 74. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Suma de los términos que ocupan los plurais y pares. Esto después. Ahí está acá. La 8. Dadas las sucesiones S1 y S2, hallar cuántos términos comunes tienen ambas sucesión. ¿Cuántos términos iguales? Por ejemplo, ¿cuál es el término igual? El 11. Se está preguntando cuántos términos comunes hay, ¿no? Ahora, te das cuenta que ya lo podemos hacer más directo, que aquí la razón, ¿cuánto es? 3, ¿no? La razón es 3, ¿no? R vale 3. Pregunta, si R vale 3, entonces, ¿este término a qué es igual? Recuerda, si este término es 3, sería 3n, ¿no? ¿Ya? Sería 3n. Pero recuerda que es más el término anterior al primero. ¿Quién estaría antes del 5? El 2.
Sería 3n más 2. Y aquí, ¿cuánto vale R? R vale 4. Si R vale 4, ¿cuánto sería este de acá? 4, a la razón 4 sería 4n, más el término anterior al primero. Si la razón es 4, ¿quién está antes del 3? -1. Claro, -1, ten cuidado ahí. O sea que esto sería, ¿qué cosa? Esto sería 4n menos 1. Ahí está, 4n menos 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta sucesión, sus términos son de la forma, son que 3n, son múltiplo de 3 y múltiplo de 3 más 2. ¿Por qué, profe? Porque es 3 por n, pues. Si es 3 por n es múltiplo de 3 más 2. Y los elementos de esta sucesión es 4n menos 1. Son múltiplos de 4 menos 1. Ahora, tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, aquí lo igualé porque, ¿qué decía? Término común, términos iguales y que ocupan el mismo lugar. Pero aquí no me están diciendo que ocupa el mismo lugar. Aquí me están diciendo hallar cuántos términos comunes tienen. No importa que si es el mismo lugar o si son lugares diferentes, pero quiero saber cuántos términos se repiten. Es por eso que yo no voy a igualar esto, ¿no? Porque imagínate que iguales esto, te sale n igual a 3, que sería el 11, y sería el único término en común que ocupa la misma posición, porque el término 11 es el tercer término para esta sucesión y el 11 es el tercer término para esta sucesión. Pero sucede que va a haber otros términos que van a ser comunes, pero ocupan, ¿qué? Posiciones diferentes. Es por eso que lo trabajo de esta forma. Si es 3n, es múltiplo de 3 más 2. Si es 4n, múltiplo de 4 menos 1. Entonces yo estoy buscando los números x, pero este número x tiene que ser un múltiplo de 3 más 2 y este número x también tiene que ser un múltiplo de 4 menos 1. Tiene que ser múltiplo de 4 menos 1. Cuando tú trabajas aritmética el tema de divisibilidad y haces este tema de acá, recuerda que tú tienes que buscar qué cosa. Tú tienes que buscar que los residuos sean lo mismo. Tienes que buscar que los residuos sean lo mismo. Ya tienes que buscar eso. Ya tienes que buscar la manera que los residuos sean lo mismo. Ahora, recuerda de que si tú estás acá en este múltiplo de 3, tú le puedes sumar un múltiplo de 3 cualquiera y yo lo mismo puedo hacer acá, ¿no? Acá también le puedo sumar un múltiplo de 4 cualquiera. Pero yo le voy a sumar un múltiplo de 3 de manera que sumado más 2 me dé el mismo resultado que el múltiplo de 4 que voy a escribir acá restado menos 1. A ver, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? Yo le puedo sumar 9, por ejemplo, ¿no? Y aquí, como es múltiplo de 4, yo le puedo sumar 12. ¿Qué es lo que te queda acá? Que serían los múltiplos de 3 más ¿cuánto? 2 más 9, 11. ¿Y el que sería? Múltiplo de 4 menos 1 más 12, más 11. ¿Te das cuenta? Tienen el mismo residuo. Entonces, como es múltiplo de 3 más 11 y tiene que ser múltiplo de 4 más 11, ese x tiene que ser múltiplo de ¿quién? Múltiplo del mínimo común múltiplo de 3 y 4, pero más 11. El mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. O sea, los x que estoy buscando son los múltiplos de 12 más 11. Son los múltiplos de 12 más 11. ¿No? Ahora, profe, ¿qué quiere decir que es múltiplo de 12 más 11? Que x es un 12 por algo. 12 por un número entero más 11. Pero mira, ¿quién sería el primero? ¿Sabes quién sería el primero? Para k igual a 0. Vamos a hacer una tabla acá. ¿Ya? El valor de k y el valor de x. Y aquí vamos a ir buscando. ¿Ya? ¿Cuáles son esos elementos? Pienso que no van a ser muchos, así que podemos buscarlo uno por uno. Pienso que no van a ser muchos y vamos a poder buscarlo uno por uno. Por ejemplo, para K0 te sale 11. ¿Y te das cuenta o no? Cumplió el 11. Para K1, ¿quién sería? 23. 23. Para K2, 35. 35. Para K3, 47. Para K4, 59. Para K5, sería, bueno, eso va de 12 en 12, ¿no? Tenías que sumarle 2, sería 71, ¿no? Para K6 sería 83, ¿no? Para K7 sería 95, ¿no?
Para K8 sería 107, ¿no? Y creo que hay más. A ver, vamos a ver. Ya. Y vamos a ver si encontramos uno más. Ya. Por ejemplo, para 9, ¿quién sería? Sería 119, ¿no? Y para 10, ¿quién sería? 131. Pero ¿sabes qué sucede? Mira que acá solo llega a 122. 131 sería para el esta, para la segunda sucesión, pero para la primera sucesión ya no, pues, porque no pertenece. Entonces lo descartas. Serían solo esto. Entonces, ¿cuántos términos comunes hay? ¿Cuál sería tu respuesta? 10. Claro, la respuesta sería 10, ¿no? Profe, ¿no hay 9? No, pues del 1 al 9 hay 9, pero con el 0 hay otro término más. Por eso la respuesta sería ¿cuánto? La respuesta sería 10. La respuesta a esta pregunta sería 10. Entonces, vamos a hacer una pregunta más. Vamos a hacer el problema 5. La suma de los términos que ocupan los lugares impares en una proyección geométrica de 6 términos es 637. Y la suma de los números de los lugares pares, a ver, ya, de los lugares pares, es 1911. Hay el primer término y la razón. Recuerda algo. Dice, la suma de los términos que ocupan los lugares impares de una proyección geométrica de 6 términos. Son 6 términos. ¿Ya? Son 6 términos. A ver. Vamos por acá. Son 6 términos. ¿No? A ver cómo hacemos acá. Por así creo que va a alcanzar espacio. ¿Ya? Ahí van 3. Ahí van 4. Ahí van... espérate. Ahí van 5 y con el 6, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya son 6. Ya, son 6. Ahí está. Entonces, si el primer término le llamo T1 y recuerda que es una proyección geométrica, el segundo término, ¿qué va a ser? T1 por Q. ¿Y el qué va a ser? T1 por Q al cuadrado. ¿Y el quién va a ser? El término 1 por Q al cubo. Recuerda que cuando es una proyección geométrica se va multiplicando por una misma razón. Profe, perdón, en este caso, ¿quién es la razón? Q es la razón. Y él sería el término 1 por Q elevado a la N, a la 5, perdón. Dice, ¿no? La suma de los términos del lugar impar y la suma de los números que ocupan los lugares pares. O sea, te dan la suma de los impares y de los pares, ¿no? Entonces, como que ahí se podría hacer algo. Ya, como que ahí se podría hacer algo. A ver, veamos. ¿Quiénes? Recuerda que él sería el primer término, él sería el segundo término, él sería el tercer término, él sería el cuarto término, él sería el quinto término y él sería el sexto término. Por dato, la suma de los que ocupan la posición impar, el término 1, más el término 3, que es el término 1 por Q al cuadrado, más el término 5, que es el término 1 por Q a la cuarta. De los impares, ¿cuánto te da? 637. Y de los pares te da 1911. ¿Pero quiénes son los pares? El término 2, que sería el término 1 multiplicado por Q. Más el término 4, que es el término 1 multiplicado por Q al cuadrado. Más el término 6, que sería el término 1 multiplicado... espera. Es impares acá. A ver, un ratito. El término del lugar pare, ¿no? El de acá que término 1 por Q, el término 1 por Q al cubo y el término 1 por Q a la quinta. Ahí está, ahora sí. Esto te da 1911. Pero mira lo que puedes hacer de acá. ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, aquí puedes factorizar el término 1. Si tú factorizas el término 1, mira lo que te queda. Si tú factorizas el término 1, te va a quedar 1 más Q al cuadrado más Q a la cuarta. Y eso es igual a 637. Del de abajo vas a factorizar el término 1 multiplicado por Q. Lo vas a factorizar eso. ¿Qué te va a quedar? 1. El término 1 factorizado. Acá dice Q al cubo, pero has factorizado un Q. ¿Qué te queda entonces? Q al cuadrado. ¿Y qué te queda acá? Q a la cuarta. Y todo eso es igual a ¿cuánto? A 1911.
a 1911. Profe, ¿qué hago con eso? Algo muy simple, chicos, divide. Y al dividir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a ver. Pero no solo eso, también él. ¿Qué es lo que te queda entonces? Te queda lo siguiente. Te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar que 1 entre Q. Ahora, ¿esto puedo simplificar? Por 3, 21, 11 llevo 1. Ya, creo que lo puedo simplificar esto de acá. Le saco 637 a 1. 637 a 3. Te queda que 1 sobre Q es igual a 1/3. ¿Qué quiere decir entonces? Que Q vale ¿cuánto? Que Q vale 3. ¿Qué te falta hallar? El término 1. Te falta hallar el término 1. Ahora, profe, ¿cómo hallo el término 1? Pues muy simple. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el término 1? Muy simple. Por ejemplo, puedes reemplazar en el primero por tema de espacio. A ver, déjame un ratito mover esto para que nos alcance espacio. Ahí está, más o menos. Ahora, por ejemplo, tú tenías aquí en el primero, tenías esto, ¿no? Que el término 1 por 1 más Q al cuadrado más Q a la cuarta, por ejemplo, era 637. Pero como sabes que Q vale 3, ¿cuánto valdría todo esto? Sería 3 a la cuarta, 81, 3 al cuadrado, que me da 9, más 1, ¿no? Y eso me da 91. Entonces sería el término 1 multiplicado por 91 me da 637. ¿Cuánto vale entonces? Ya con eso terminamos. ¿Cuánto vale entonces el término 1? Ah, mira, pasa a dividir, pues. Y el término 1 es igual a ¿cuánto? El término 1 es igual a 7. Ahí está. El término 1 vale 7. Y eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, ahí nos vamos a quedar. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar.